cuando logré soltar toda esta intención de que fuera de alguna manera y que estuviera, etcétera, y solamente decía, Dios es esta mesa, con los ojos abiertos empezó la esquinita de la mesa a hacerse luz y entonces empezó poco a poco cada vez más a extenderse esta luz, esta nada, hasta que cubrió la mesa. Y en ese momento fue ya no una teoría de Dios está en esta mesa o Dios es esta mesa, como la experiencia verdaderamente de percibirme. Entonces se convierte, pierde la forma completamente, ya no hay nada y es todo. Y poco a poco eso se fue extendiendo. Si me permito sintonizar con la guía del Espíritu Santo, bien podría decir en este momento, Padre, ayúdame a ver esta situación tal como la verías tú y a ver todo como lo verías tú, a verte entonces en todas partes. Sin embargo, si me dejo llevar por mi parte del ego y sigo en modo ego, entonces me preguntaría, ¿realmente Dios está en todo lo que veo? Hola, mi nombre es Katy García de Cuánticamente. Hoy vamos a estar hablando justamente acerca de la lección Dios está en todo lo que veo, la lección número 29 de un curso de milagros con un maestro extraordinario que nos acompaña desde México. Él es Ricardo Rojas, quien ya tiene, bueno, 4 años en la extensión y un camino pues bastante recorrido a nivel espiritual para llegar aquí, como todos llegamos, a esta extensión amorosa. Y bueno, saludamos a Ricardo. Ricardo, ¿cómo estás? Muy bien, Katy, muchísimas gracias. Muy honrado de volver a poder estar aquí contigo, de poder tomar tu canal de enorme contribución para poder seguir siendo útil al espíritu. Amén, Te amén, reconozco muchísimo la labor que haces, Katy. amén. Bueno, muchísimas gracias a ti. Bueno, estaba allí haciendo unas preguntitas porque se me ocurrió, claro, si hablo con el ego, que comúnmente hablamos, o en mi caso particular nos dejamos llevar por él, realmente Dios está en todo lo que veo, es el cuestionamiento, ¿no? Y la invitación justamente con esta lección, si tuviéramos que darle, Ricardo, una introducción para adentrarnos en el desglose de la misma, ¿qué nos pudieras compartir? Fíjate que nada es casualidad, mi Katy. Y yo tuve una epifanía extraordinaria con esta lección. Entonces, cuando volvimos a tener contacto y me honraste con el favor de volver a permitirme contribuir en tu espacio, pues normalmente sería algún tipo de tema, etcétera, pero me llamó la atención que hubiera sido una lección. Y cuando vi qué lección era, dije, ok, ya entendí. Ahí tiene todo el propósito. Yo en esta parte de Dios está en todo lo que veo, al principio me costó muchísimo trabajo, porque había una distinción que yo no había todavía hecho consciente, y esa es con lo que quisiera yo iniciar. La distinción, la distinción entre ser o estar. En el inglés, el verbo to be, o sea, Dios, God is, significa ser o estar. No hay en el idioma inglés no tenemos Una esa diferencia. distinción, una Ujú. diferencia. En el español sí. Entonces, adelantándome un poquito a lo que fue esa epifanía, ese ejemplo, pues parte de lo que nos dice la lección como ejercicio es que debemos seleccionar al azar una lista adecuada para poder empezar a aplicar la idea en donde, pues si yo vuelto para acá es Dios está en este sillón, Dios está en esta mesa, Dios está en este ventilador. Y de repente me senté intencionalmente a ver la mesa de centro de mi sala. Dios está en esta mesa.
¿Y dónde está Dios? ¿Y en qué parte? Entonces dije, bueno, voy a romper la mesa para ver si está allá adentro. ¿Cómo es que Dios está en todo lo que veo y Dios está en esta mesa? Y de repente fue que entendí que en este caso, y hablándolo desde el español, a mí me hizo mucho más sentido aplicar la idea como Dios es todo lo que veo. Cuando lo veía desde estar, lo cosificaba y entonces de alguna forma o de alguna manera le daba una forma, ya era algo más de la forma. Cuando empecé a escucharlo desde Dios es todo lo que veo y aplico Dios es esta mesa, cambió completamente y cuando estaba yo observando la mesa, empezó a pasar algo maravilloso. Porque finalmente después de estarle dando vueltas, etcétera, que no aparecía Dios en ningún lado de la mesa, lo que sucedió es cuando logré soltar toda esta intención de que fuera de alguna manera y que estuviera, etcétera, y solamente decía, Dios es esta mesa, con los ojos abiertos empezó la esquinita de la mesa a hacerse luz y entonces empezó poco a poco cada vez más a extenderse esta luz, esta nada, hasta que cubrió la mesa. Y en ese momento fue ya no una teoría de Dios está en esta mesa o Dios es esta mesa, como la experiencia verdaderamente de percibirme. Entonces se convierte, pierde la forma completamente, ya no hay nada y es todo. Y poco a poco eso se fue extendiendo al sofá, a la pared, hasta que en un momento dado me vi totalmente envuelto y yo me convertí en esa luz. Entonces, como experiencia en ese momento fue extraordinaria, fue un instante santo maravilloso, lo que dura el instante santo antes de que llegue otro pensamiento y finalmente me saque de toda esta experiencia, pero fue muy trascendente. Yo me quedé totalmente inerte, eh, integrando todo lo que fue este gran descubrimiento. Entonces luego dije, bueno, estaba yo con mis hijos, nos fuimos al centro comercial. Cuando aquieto mi mente, puedo ver a Dios más allá de la forma. Mantuve la idea y mantuve la intencionalidad de seguir con el ejercicio y con la lección. Llegamos al centro comercial y entonces dije, bueno, Dios es todo lo que veo, Dios está en todo lo que veo. Y pasaba la gente y de lo que me percaté es, si cierro los ojos, o sea, en ese momento lo que hice fue cerrar los ojos, abrir las primeras imágenes que salían la gente, etcétera, pude también, más allá de saberlo, vivirlo o serlo, la cantidad de juicios que en milésimas de segundo, nada más abría yo los ojos, existían al respecto de todo y de todos. Y entonces volví a aplicar la idea, y no es que me haya sido fácil, pero logré volver a apaciguar la mente, y entonces, en vez de, este está gordo, este está flaco, este está deforme, este está descentrado, esto no está bien, este color está feo, fue volver a empezar a experimentar esta parte de ver a Dios siendo más allá de la forma, para poder verdaderamente integrar la visión del Espíritu Santo o una percepción correcta que necesariamente para que podamos experimentar esta lección requiere ser más allá de la forma. Necesitamos verlo no con estos ojos, porque estos ojos están hechos para el propósito del ego, que sería mantener la creencia equivocada en la separación, y solamente permitir la visión, la percepción correcta, que únicamente puede venir en sentido vertical y y a partir del Espíritu Santo, a través de lo que en este momento he creído ser,
para poder verlo en experiencia. No sé si me estoy explicando. Es que quisiera de hecho atarlo y, perdona, voy a cerrar aquí algo, ¿no? Quisiera atarlo con lo que dice al final del primer párrafo en la lección, justamente porque ya explicaste muy bien acerca de comenzar a unificar todo, ¿no? Y verlo todo más allá de las formas. Pero entonces vamos a, como dice la lección en el primer párrafo, esto es el pilar de la visión. ¿Puedes ahondar un poquito en esto, por favor, a lo que se refiere? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Esta sería la segunda distinción que para mí es trascendental en esta lección. Y en realidad, este sería un poco la síntesis de lecciones previas y lecciones posteriores en donde se ha empezado a hablar y hemos empezado a integrar la diferencia también entre visión y percepción, o entre visión con B mayúscula o con B minúscula. Porque aquí lo más importante, o sea, la primera frase, el primer párrafo empieza diciendo, la idea de hoy explica por qué puedes ver propósito en todo. Si yo no tengo claro la diferencia entre esta visión con B mayúscula o con B minúscula o una percepción, pues va a ser muy difícil que pueda entender a qué se refiere con la palabra visión. La palabra visión con B mayúscula es cuando logramos hacer a un lado todo lo que hemos aprendido, todo el significado que le hemos dado a las cosas, todo el programa mental en lo que nos hemos convertido al creerlo, todos los pensamientos, toda la situación. Y por eso otra de las lecciones habla de solo veo pasado o no puedo, solo veo pasado porque estamos percibiendo equivocadamente a través de todo lo que previamente ya tenemos como creencia en base a todo a lo que le dimos vida, ¿no? Pero si logro hacer a un lado todo eso, confiando y soltando para pedir entonces la percepción correcta, aquí hay una segunda palabra. Aquí, este párrafo, esta frase habla de ver propósito. Necesitamos primero entender esta diferencia entre visión y percepción, entre ver y percibir, y propósito. Porque al respecto de propósito, si habla también un poquito más adelante en el párrafo 2, que dice que ciertamente Dios no está en una silla tal como tú la ves. No obstante, subrayamos que una simple mesa comparte el propósito del universo. Y lo que comparte el propósito del universo, comparte el propósito de su creador, también es importante entonces poder distinguir o entender un poco más claramente a qué se refiere con propósito. Y una de las formas que yo he logrado también asimilarlo, hay otra lección que nos dice nada significa nada. Y podría parecer antagónica a que todo tiene un propósito. Si nada significa nada y que no signifique nada, no significa nada. Y luego viene otra lección que nos dice, no puedo ver nada sin significado. Entonces, parecían antagónicas en ese momento. Lo que yo puedo ahora distinguir al respecto de esto es en la forma y desde esta aparente dualidad que hemos creído ser, o sea, en la parte metafísica nada significa nada. Y desde mientras no terminemos de desidentificarnos con esta falsa identidad, no puedo ver nada sin significado. Hay que poner todo al servicio del maestro correcto. Aquí el propósito para mí, y el único propósito para el que estaríamos aquí en esta jornada terrenal, sería para aprender o para poder elegir desde nuestra facultad, o lo único que podemos hacer, que es desde el libre albedrío, elegir al maestro al que
vamos a poner al servicio todo lo que vemos en este mundo. Entonces, sí, lo que estamos hablando es Dios está en todo lo que veo. Si Dios es todo lo que veo, yo puedo elegir ahora utilizar el mundo que es neutro, que sabemos que desde la parte metafísica no existe, pero mientras yo todavía me siga creyendo, siga identificado falsamente con esta identidad que he creído ser, tengo la posibilidad de la herramienta, tomar la herramienta que la fuente otorgó cuando ve que está el hijo dormido, que es el Espíritu Santo, para poder empezar a poner todo esto que no significa nada al servicio del Espíritu Santo, de la visión correcta, para que el significado que tenga un propósito en todo. Incluso, perdona que te ataje allí, veníamos con la lección 25 también, no sé cuál es el propósito de nada. Y recuerdo también cuando abordamos esa lección justamente porque todo tiene un único propósito y es el propósito de su creador, de Dios, ¿no? En este caso, uniéndolo un poco con lo que estudiábamos de esa lección a esto que tú estás explicando ahora. Un nuevo propósito en todo caso, pero con la visión de Cristo o el propósito real en todo caso. El primer párrafo dice, la idea de hoy explica que puedes ver propósito en todo, precisamente es que cada vez o cada situación que yo pueda ver, tenga el propósito o pueda yo hacer conciencia de poderlo percibir desde la percepción correcta o la visión del espíritu. Es algo que evidentemente nos va a llevar toda esta jornada terrenal. Algunos avanzarán más que otros en el sueño, asumiendo que podemos ser varios. Yo visualizo esto, mi Katy, como una cosa así, fíjate. Imagínate que yo soy el creador de un videojuego en donde ese videojuego, igual que los videojuegos actuales, tu jugador creas el avatar. Y aquí es como si yo hubiera creado todo este universo como parte de ese juego, como cualquiera de los juegos, y digo, ok, me quiero divertir en mi propio juego. Entonces, ¿qué puedo hacer? Bueno, voy a crear, no un avatar, voy a crear millones de avatares, con características diferentes, con etcétera. El propósito del juego, o sea, ya tengo mis avatares y ya voy a empezar a jugar, pero lo voy a hacer más interesante. Cuando yo empiece a jugar, se me va a olvidar que yo creé todo este juego, que yo creé a los avatares y que yo soy la mente creadora de todo esto y que estoy jugando en este videojuego, para que entonces lo que va a suceder es que voy a creer que soy cada uno de esos avatares, pero yo sigo siendo uno solo el que estoy jugando con todos. Y con cada uno de ellos voy a tener avances diferentes, porque unos tienen unas características, otros tienen otras, etcétera. Entonces, desde ahí, el propósito para poner de todo esto es cómo recuperar la conciencia de esa mente soñadora o en este caso jugadora que soy, para poder entender que no es que cada quien tenga un avance diferente, sino que con uno de todos esos avatares que pueda lograr recordar que yo soy el que está jugando afuera, por eso es que con uno solo de la afiliación que despierte, se acabó, ya, ese es el juego, ese es el propósito. Llegó. Tengo que recordar que soy una extensión de Dios. Si mi único propósito es mi despertar a través del perdón, a través de soltar y soltar y soltar la idea equivocada a la que yo le pueda dar vida y en la que me convierto cada vez que percibo una emoción o una carga, ese sería el propósito. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, si lo que nos está diciendo es Dios está en todo lo que veo, es un recordatorio extraordinario de que
Dios es todo lo que veo. Yo soy una extensión, o sea, no yo, no, esa parte del yo es la que a veces nos genera un poco de confusión. En realidad soy la extensión de esa mente y todo lo que veo lo puedo poner al servicio para recordar y para poder desidentificarme de este personaje o falsa identidad que he creído ser. Ese sería el propósito. Y para mí esa es la forma de poder recordar que Dios es todo lo que veo, Dios está en todo lo que veo. Nada significa nada. Ujú. Entonces, como ejercicio en esta circunstancia es poder perdonar, poder expiar, poder estar muy atentos a cualquier situación a través de la que podamos generar carga, algún tipo de emoción, cualquiera que sea. Quería abordar contigo, por ejemplo, esto que hice en la lección en el párrafo 3. Trata hoy, pues, de comenzar a aprender a mirar todas las cosas con amor, con aprecio y con una mentalidad abierta. Y esto me hizo mucho sentido y me conectó mucho porque me vino de pronto a la mente en el momento en que recordaba la lección el tema de, y hablo por mí, de que de esas sutilezas de las cuales a veces no somos tan demostrativos. A ver, me explico mejor. Eh, eh, por ejemplo, el personaje de Katy, ok, puede ser muy cortés, diplomático, atento, pero de pronto no vas más allá a esa atención, a ese aprecio, a esa sutileza de trato, donde realmente pudiéramos decir que es una práctica hermosa en la que está Dios. O sea, en ese reconocerte en el otro, más que poner una barrera, como por ejemplo solía hacer Katy. ¿Sí? ¿Me explico? Y eso porque tú hablaste algo de nuestra programación. Mi programación de pronto fue, y lo conozco porque te enseñan a hacer, que, ok, nos amamos, nos queremos, pero no lo demuestras, o lo demuestras de otra forma, o no lo dices, o te cohibes. No sé, hablo de las culturas de pronto latinas, o sea, en el personaje, y quisiera abordar ese tema aquí o aprovechando así de esta oportunidad que nos ofrece esta lección. No sé cómo lo ves tú. No, no, totalmente de acuerdo, Katy. Si escucho o entiendo correctamente lo que planteas, en cuanto a que muchas veces nos limitamos a poder expresar ese amor que somos por cualquier tipo de consideración en la que necesitemos protegernos, cuidar una imagen, no mostrarnos, no vernos vulnerables, etcétera. Ahí es en donde precisamente la aplicación de esta y obviamente todas las lecciones estarían enfocadas a ver más allá de esa forma. Lo más importante que yo vería en todo este cuestionamiento Ujú, es precisamente que seguimos pensándonos como individuos o como personas. ujú. Y desde ese individuo puedo expresar, no puedo expresar, o tiene ciertas características, puedo ser tímido, pero pongo una máscara de extrovertido, etcétera. Pero Sí, ya todo tendría que ver con una situación que valida a esa falsa ese identidad, personaje. a ese Ujú, personaje separado ujú, que he creído ser. El otro avatar me va a mostrar mis ideas de ataque y separación. Aquí lo que un ejercicio que eso lo vi a través de Marta Salvat, ujú. cuando hay algo o alguien allá afuera y le puedo imaginariamente cortar la cabeza y poner mi cabeza y en vez de estar percibiendo ataque, yo estoy con alguien, mi pareja, mi papá, mi mamá, mis hijos, etcétera. Ujú, Normalmente son nuestros más grandes maestros. sí, Y es a través de ellos que nos vamos a dar mensajes que van a generar mucha carga, nos van a hacer reaccionar. sí,
porque no lo estoy viendo desde la visión correcta y no estoy viendo que Dios es o está en esta situación. Cuando logro hacer esa conciencia, primero es reconocer que tengo la carga, reconocer que hay una reacción ante algo que me estoy diciendo a través del otro, porque yo soy él y él es yo, y que lo estoy viviendo como individuo. Entonces, lo primero es reconocer, no, no soy individuo y no estamos separados. Imaginariamente le pongo la cabeza y entonces ahí ya puedo empezar a ver, a dejar de percibir ataque, porque lo único que estoy haciendo es, a través de ese otro avatar, recordarme que en mi mente hay ataque, que lo que él está diciendo o haciendo, yo le estoy dando un significado de ataque. Y ahí, si yo ya percibí ataque y percibí de separación, Dios dejó de ser. Ya no es. Y ya estoy dormido y ya estoy con la idea equivocada de separación. Cuando lo logro ver así, y entonces el propósito ahora lo pongo al servicio del espíritu, el propósito del ego es ver ataque para seguir victimizándome y teniendo razón que estoy separado y que el mundo me puede agredir y que soy vulnerable. Si quito eso y ahora lo pongo al servicio del espíritu y percibo este mensaje como algo que yo me estoy diciendo a través de él para recordarme que en mi mente, que es la que está proyectando eso, sigue habiendo ataque, sigue habiendo la idea de abandono, sigue habiendo la idea de no soy suficiente, habiendo la idea de no soy prioridad, para eso generé esta relación. Eso es para mí santificar la relación, ponerla al servicio del espíritu y entonces dejar de percibir ataque y solamente trabajar en perdonar y en expiar la idea equivocada de cualquier significado que yo le esté dando a lo que sucedió en ese momento, que como efecto trajo esta carga o esta emoción que estoy experimentando. Ese sería el propósito. Hermoso. Muchísimas gracias porque muy bueno ese ejercicio mental que nos acabas de compartir. Ricardo, me quedan 2 minutos. ¿Podrías regalarnos, por favor, primero que podemos ver en tus redes sociales, no sé, grupos, cómo podemos seguirte, apoyarte? Y ya para finalizar, si tienes una breve conclusión, algo que nos quieras aportar con relación a esta práctica de la lección 29, Dios está en todo lo que veo. Pues como lo hemos visto siempre, aprendo mucho más cada que lo hablo que cuando recibo. Y ahorita en todo esto que hubo la oportunidad de poder compartir, es volverme a recordar todavía en todas esas áreas en las que ya la mentalicé, yo ya sé que es así, que Dios está en todo lo que veo, pero no lo estoy viviendo. Y en hablarlo en este momento y haberlo expuesto de esta manera, hago la invitación a que no dejemos de estar alertas siempre y en todo momento a la carga, porque ese es el detonador que nos va a indicar que estamos ya mentalizados o en la teoría o en la mente y que no estamos siendo o viviendo, no estamos siendo esa presencia y ya dejamos de ver a Dios en todo lo que veo. Carga emocional, en este caso. Exactamente. Cada que yo pueda experimentar algún tipo de emoción, frustración, impotencia, enojo, ira, celos, admiración, todo lo que implique no nada más emociones negativas como nos han enseñado, sino también emociones que pudieran parecer positivas, pero que también nos están diciendo algo. Si yo admiro a alguien, dices, ¿qué tiene de malo eso? No es que sea ni bueno ni malo, es que estoy viendo desigualdad y en ver desigualdad veo o valido separación y es algo que yo puedo apreciar en otro que estoy reprimiendo en mí. Entonces todo es un significado, todo tiene un propósito puesto al servicio del espíritu. Bueno, muchísimas gracias, Ricardo. Bueno, me imagino que aquí te seguiremos entonces en tus redes, en tus contactos. Ya me queda 1 minuto. Ricardo Rojas UCDM es en donde estoy con el canal de YouTube, que es básicamente en donde tengo la mayor parte
de los posts que hago o que pongo. Bueno, muchísimas gracias. Nos hablaba Ricardo Rojas desde México, 4 años en la extensión amorosa de un curso de milagros con la lección 29. Dios está en todo lo que veo. Ricardo, te honro y te bendigo. Muchísimas gracias. Mi nombre es Katy García de Cuánticamente Gracias. y será hasta la Gracias. próxima. Chao.